Me dio un jugo verde. «Tómalo todo, mi amor, te va a relajar», me dijo con esa sonrisa que había amado durante 35 años. Lo bebí. El mundo comenzó a nublarse. Mientras me ayudaba a subir a la camioneta, susurró en mi oído: «En una hora no recordarás nada». Comprendí que ese era mi fin, pero de repente un hombre apareció en la gasolinera, me miró fijamente y dijo: «No puede ser». «¿Victoria? Después de tantos años, Dios mío, estás temblando». «¿Qué te hicieron?». Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Desperté ese sábado de septiembre con Rodolfo ya levantado, cosa extraña. Mi esposo, 35 años de matrimonio, 35 años despertando al lado del mismo hombre, y todavía me sorprendía cuando se levantaba antes que yo. «Buenos días, mi amor». ¿Lista para el viaje? Mi mamá acababa de salir del hospital en Veracruz, una neumonía que casi se la lleva, y Rodolfo había sugerido que fuera a visitarla. «Pasa unos días con ella, Victoria. Te mereces descansar». Me lo merecía. 3 pastelerías para administrar, 25 empleadas para coordinar, proveedores, clientes, cuentas. A veces olvidaba cómo había llegado ahí, del puesto en el tianguis de Tepito hasta el pequeño imperio que había construido. Todo a mi nombre. Las pastelerías, el departamento en Polanco, la camioneta. Rodolfo tenía su importadora de vinos, que en 35 años nunca dio ganancias. Pero el matrimonio es así, ¿no? Uno carga el peso junto, o al menos eso creía yo. «¿Segura que no quieres ir en avión?», preguntó mientras yo hacía la maleta. «Llegas en una hora». Sentí el estómago revuelto solo de pensarlo. «Sabes que no me subo a esas cosas, Rodolfo. Les tengo pánico. El camión está bien. Son solo 4 horas». No insistió. Nunca insistía. Separé una maleta pequeña. Solo iba a estar 3 días. Rodolfo merodeaba por el departamento, mirando el reloj cada 5 minutos. «El camión sale a las 10, Victoria. Es mejor que nos vayamos». «Calma, todavía tengo tiempo». «El tráfico, mi amor. Sábado por la mañana es complicado». Estaba extraño, ansioso, pero lo atribuí a la preocupación por mi mamá. Mientras me maquillaba en el baño, mi celular sonó. Era Beatriz, mi hija. Si existe algo bueno que hice en esta vida, fue criar a esa niña. 28 años, médica, mi mejor amiga. Hablábamos todos los días, comíamos juntas cada semana. Era la única persona que me conocía de verdad. «Hola, mamá. ¿Todo bien?». «Todo, hija. Me estoy arreglando para ir a Veracruz». «Ay, es verdad. Va a ver a la abuela. Mándele un beso». «Se lo mando». Beatriz hizo una pausa. Conocía esa pausa. «Mamá, ¿está bien de verdad?». «Estoy, hija». «¿Por qué?». «No sé. Tengo un presentimiento extraño». Beatriz siempre tuvo eso. Desde pequeña sentía las cosas antes de que pasaran. Y nunca le había gustado su padre. A los 16 años llegó a casa llorando. Dijo que había visto a su papá en Plaza Universidad tomado de la mano con una mujer. No quise creer. Peleé con ella. Le dije que estaba inventando. Beatriz nunca volvió a tocar el tema, pero su mirada cambió. Cada vez que veía a Rodolfo, había algo diferente en sus ojos. Desconfianza, rabia contenida. Yo lo notaba, pero fingía no ver. Es más fácil ignorar las señales que enfrentar la verdad. «Estoy bien, hija, no te preocupes». «Está bien, mamá. Llámame cuando llegue, ¿sí?». «Sí. Te amo». «También te amo, mamá. Mucho». Colgué con un peso en el pecho. Terminé de arreglarme y encontré a Rodolfo en la sala con mi maleta en la mano. «¿Lista?». «Lista». Sonrió. Una sonrisa extraña. Una sonrisa que nunca había visto antes. Si hubiera sabido lo que me esperaba en esa terminal de autobuses, habría abrazado a mi hija una última vez. Le habría dicho que siempre tuvo razón sobre su padre, pero no sabía, y fui. La terminal Tapo, ese sábado por la mañana. «Rodolfo, Veracruz no sale del Tapo, sale de Sur. Cambió la empresa, mi amor. Esta es mejor. Autobuses más nuevos».
No cuestioné. Rodolfo siempre se encargaba de esas cosas. Familias viajando, jóvenes con mochilas, ancianos con bolsas, el ruido de motores, anuncios por el altavoz, gente corriendo para no perder el camión. Siempre pensé que las terminales de autobuses eran lugares tristes. Despedidas, nostalgias, distancias. Rodolfo cargaba mi maleta. Eso era extraño. Nunca cargaba nada para mí. En 35 años no recordaba una sola vez que se hubiera ofrecido a cargar mis cosas, pero estaba demasiado cansada para cuestionar, demasiado cansada para desconfiar. Sudaba. Miraba a los lados cada 2 segundos, como si buscara a alguien, o como si tuviera miedo de ser visto. ¿Estás bien, Rodolfo? Estoy, mi amor. Solo hace calor aquí adentro. No hacía calor. La terminal tenía aire acondicionado, pero lo dejé pasar. Voy a comprarte un jugo, dijo. Espérame aquí. Salió corriendo antes de que pudiera responder. Volvió 2 minutos después con un vaso térmico en la mano. Toma, un jugo verde, para que te relajes en el viaje. Tomé el vaso. Estaba frío, con ese olor a espinaca y manzana. Bebí un sorbo. Tenía un sabor ligeramente amargo, diferente del normal, pero lo atribuí al jugo de la terminal. El jugo de terminal nunca es bueno. Bebí más y más. Rodolfo me miraba con una intensidad extraña, como si esperara algo. Vamos, mi amor, tu camión está por salir. Me llevó hasta la plataforma. Mi cabeza comenzó a sentirse extraña, ligera, como si estuviera flotando. Rodolfo, me siento mareada. Es el calor, mi amor. Va a mejorar cuando el camión agarre la carretera. Mis piernas comenzaron a fallar. Intenté apoyarme en él. Me sostuvo con fuerza, con demasiada fuerza. Ven, Victoria. Te voy a ayudar a subir. Prácticamente me cargó hasta el autobús. Mi visión ya estaba tan borrosa que no podía leer nada, ni la placa del autobús, ni el destino en el letrero. El chofer nos miró con extrañeza, pero no dijo nada. Rodolfo mostró mi boleto. ¿Cuándo había comprado eso? No recordaba. Me llevó hasta un asiento al fondo. Apenas podía mantener los ojos abiertos. El mundo daba vueltas. Las voces parecían venir de muy lejos. Rodolfo se inclinó sobre mí. Su rostro estaba cerca del mío, tan cerca que podía sentir su aliento en mi oído. Y entonces susurró: «En una hora no vas a recordar ni tu propio nombre». Intenté gritar, intenté levantarme, intenté hacer algo, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si estuviera atrapada dentro de mí misma, viendo todo suceder sin poder reaccionar. Rodolfo se alejó. Me miró una última vez con una sonrisa que nunca voy a olvidar. Una sonrisa de victoria, de alivio, de crueldad. Adiós, Victoria. Salió del autobús sin mirar atrás. Logré girar la cabeza hacia el lado con mucho esfuerzo. Lo vi por la ventana, caminando tranquilo por la terminal, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir la vida de la mujer con la que estuvo casado 35 años. El autobús comenzó a moverse. Mi conciencia se escapaba. Las imágenes se volvían cada vez más borrosas, los sonidos cada vez más distantes. Sabía que estaba muriendo. No de verdad, pero de una forma peor. Me estaban borrando. Lo último que pensé antes de casi perder la conciencia fue en Beatriz. Ella tenía razón. Siempre tuvo razón. Y yo nunca le pedí perdón. El autobús se detuvo. No sé cuánto tiempo había pasado. Minutos, horas. El tiempo había perdido sentido. Estaba en un estado entre la conciencia y el sueño, entre la vida y la muerte. Parada de descanso. Eso había anunciado el chofer, creo. Parada obligatoria. Los pasajeros comenzaron a levantarse. Intenté hacer lo mismo, pero mi cuerpo no obedecía. Mis piernas temblaban, mi cabeza giraba, sudor corría por mi rostro. Una mujer sentada adelante me miró y gritó: «Esta señora está pasando mal. ¡Alguien ayude!». Voces. Muchas voces. Gente corriendo. Alguien intentó levantarme. No podía hablar. No podía explicar lo que estaba pasando. Me cargaron fuera del autobús. El aire fresco golpeó mi rostro. Me sentaron en una banca afuera de la gasolinera. Gente alrededor,
mirando con curiosidad, con preocupación, con miedo. El chofer gritaba, «¡Alguien llame una ambulancia!». Iba a morir ahí. Eso pensaba. Iba a morir en una gasolinera en la México-Puebla, sin saber por qué mi esposo me había hecho esto, sin poder despedirme de mi hija. Y entonces escuché una voz. «Soy médico». ¿Qué pasó? Una voz masculina, firme, autoritaria, la voz de alguien que sabía lo que hacía. Sentí manos en mi rostro, manos firmes pero gentiles. Alguien levantó mis párpados, miró mis ojos. Lo escuché revisar mi bolsa, buscando documentos. Y entonces la voz cambió, de profesional a sorprendida. Victoria Sánchez. Intenté enfocar, intenté ver quién hablaba. Un rostro borroso frente a mí, un hombre, cabello canoso, ojos cafés, familiar, tan familiar. ¿Alejandro? Mi voz salió como un susurro, pero él escuchó. Dios mío, después de tantos años. ¿Qué te pasó? Alejandro. Alejandro Torres. El niño tímido de la colonia en Tepito, 40 años atrás. Era flaco, usaba lentes y vivía siendo perseguido por los bravucones de la cuadra. Un día vi a 3 muchachos acorralándolo en la esquina, quitándole su torta, empujándolo contra la pared. Yo tenía 15 años y una lengua afilada. Me metí en medio, los insulté de todo, amenacé con decirle a sus mamás. Se fueron riendo, pero nunca volvieron a molestar a Alejandro. Nos hicimos amigos después de eso. Él era inteligente, gracioso, amable. Me ayudaba con matemáticas. Yo lo ayudaba a no recibir tantos golpes. Pasamos toda la secundaria juntos. Él estaba enamorado de mí. Lo sabía. Todo mundo lo sabía, menos yo, que fingía no ver. En el último año, en la fiesta de graduación, me llamó al patio de la escuela. Estaba nervioso, tartamudeando, sudando frío. Comenzó a decir algo, pero antes de terminar, Rodolfo apareció. Rodolfo, el popular, el guapo, el tipo de la moto. Victoria, ven, te voy a dar un aventón. Miré a Alejandro y dije, perdón, Alejandrito. Hablamos después. Nunca hubo después. Comencé a salir con Rodolfo. Alejandro se fue a estudiar medicina a Guadalajara. Perdimos contacto. 40 años sin ver ese rostro. Y ahora estaba ahí, frente a mí, mirándome con una mezcla de sorpresa y preocupación. Victoria, háblame, ¿tomaste algo? ¿Comiste algo? Intenté responder. Las palabras salían enredadas, rotas. Jugo, Rodolfo, jugo. Alejandro entendió. Lo vi en sus ojos. Entendió de inmediato. Maldito, murmuró. Y luego gritando, alguien marque al 911 ahora. Digan que es intoxicación aguda. Me acostó de lado. Posición de recuperación. Creo que así se llama. Monitoreaba mi respiración. No dejaba que me desmayara completamente. Victoria, quédate conmigo. Mírame. Intentaba con todas las fuerzas que me quedaban. Pero el mundo se oscurecía. Él quiso matarte. Lo sé, Victoria. Entendí, pero no vas a morir. No mientras yo esté aquí. Sirena, ambulancia llegando. Voces de paramédicos. Alejandro dando instrucciones con la autoridad de quien hace eso por décadas. Sospecha de intoxicación por sedativo con efecto amnésico. Probablemente benzodiazepínico o escopolamina. Lavado gástrico urgente. Carbón activado. Panel toxicológico completo. ¿Es usted familiar? Alejandro me miró. A la mujer que había amado 40 años atrás y nunca pudo olvidar. Soy amigo. De hace 40 años. Sostuvo mi mano mientras me ponían en la camilla. No la soltó ni un segundo. Lo último que vi antes de apagar fue su rostro. El niño que salvé hace 40 años, ahora salvándome de vuelta. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Abrí los ojos y vi un techo blanco, olor a desinfectante, ruido de máquinas pitando, luz fluorescente, hospital. Estaba viva. Por un momento no recordé nada. No recordé el jugo, la terminal,
el susurro de Rodolfo en mi oído. Por un momento solo existía, sin pasado, sin contexto, sin dolor. Y entonces todo volvió. Como una ola rompiendo en la playa, los recuerdos me golpearon con fuerza total. El jugo amargo, las piernas flojas. En una hora no recordarás ni tu propio nombre. Recordaba todo. Volteé la cabeza y vi a Alejandro. Estaba sentado en una silla junto a mi cama, con ojeras profundas y barba de días. Parecía que no había dormido en toda la noche. «Victoria», se inclinó hacia adelante, aliviado. «¿Despertaste?» «Gracias a Dios». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Alejandro tomó un vaso de agua y me ayudó a beber. El agua bajó despacio, refrescante, curativa. «¿Qué horas son?», pregunté, la voz todavía ronca. «Son las 9 de la mañana del domingo. Dormiste casi 20 horas». ¿20 horas? Un día entero de mi vida borrado por la droga que mi esposo había puesto en mi jugo. «Alejandro, ¿qué me pasó?». Respiró hondo. Sostuvo mi mano con las dos suyas. «Victoria, necesito contarte algo y no va a ser fácil de escuchar». «Ya sé, Rodolfo intentó matarme». «No exactamente matar, peor». «¿Peor? ¿Qué podría ser peor que matar?». Alejandro explicó. La droga que Rodolfo había usado era un compuesto diseñado para causar amnesia permanente. No mataba el cuerpo, pero mataba la mente. Si hubiera llegado al hospital unas horas más tarde, habría despertado sin recordar nada. Sin recordar mi nombre, mi vida, mi hija, sería un cascarón vacío, una persona sin identidad. Quería borrarte, Victoria, no matarte, borrarte. Sentí náusea, no de la droga, de la traición. ¿Pero por qué? No entiendo por qué haría esto. No lo sé, pero lo vamos a descubrir. Alejandro me mostró el boleto del autobús que habían encontrado en mi bolsa. No era para Veracruz, como Rodolfo había dicho. Era para Tuxpan, un viaje de casi 6 horas, y el nombre en el boleto no era Victoria Sánchez. Era María de los Ángeles Ramírez. Quería que desaparecieras en medio del país, sin memoria, sin identidad. Ibas a convertirte en una indigente, una persona sin pasado, y él se iba a quedar con todo. Quedarse con todo. Las pastelerías, el departamento, la camioneta, todo lo que había construido en décadas de trabajo. 35 años, susurré. 35 años de matrimonio, y me hace esto. Las lágrimas vinieron. No pude contenerlas. Lloré como no lloraba desde que era niña. Sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Alejandro no dijo nada. Solo sostuvo mi mano y me dejó llorar. Cuando las lágrimas finalmente pararon, lo miré. «¿Qué hago ahora, Alejandro?». «Primero llamamos a la policía. Tienes una amiga delegada, ¿no?». «Mencionaste eso cuando estaba semiconsciente». «Mónica Herrera. Fuimos compañeras en la universidad». «Entonces llámala. Cuéntale todo. Y después planeamos». «¿Planear qué?». Alejandro sonrió. Una sonrisa triste, pero determinada. «Tu venganza». Llamé a Mónica desde esa cama de hospital con Alejandro a mi lado. Mónica y yo habíamos estudiado juntas hace más de 30 años. Ella se fue al área policial, yo a pastelería, pero nunca perdimos contacto. Comíamos juntas una vez al mes, tomábamos vino en las fiestas de fin de año. Sabía que podía contar con ella para cualquier cosa, incluyendo arrestar a mi esposo. «Victoria, Dios mío, ¿qué pasó? Desapareces un día entero y ahora me llamas de un hospital en Puebla». Le conté todo, el jugo, la terminal, el susurro, el autobús, Alejandro encontrándome en la gasolinera. Mónica escuchó en silencio, conocía ese silencio. Era su silencio cuando procesaba información, armando un caso en su cabeza. «Victoria, he visto muchos hombres cobardes en esta profesión», dijo cuando terminé. «Pero tu esposo es de una especie rara de gusano. Mónica, necesito ayuda». «Y la vas a tener. Déjame encargarme de él. Solo necesitas mantenerte viva y escondida. Nadie puede saber que estás ahí. Nadie puede saber que recuerdas todo». «Entendido. La única excepción va a ser Beatriz.
Voy a necesitarla para el plan legal, y confío en ella como confío en ti. Está bien. ¿Y Victoria? ¿Qué? 30 años de amistad. ¿Crees que te iba a abandonar ahora? Colgué el teléfono sintiendo por primera vez desde que desperté un punto de esperanza. Alejandro no se había movido de mi lado. Había cancelado un congreso de neurología al que iba cuando me encontró en la gasolinera. Alejandro, no necesitas quedarte aquí. Ya estoy mejor. Sé que no necesito, pero quiero. Miró por la ventana del cuarto, hacia el cielo azul afuera. Me salvaste una vez, Victoria. En la secundaria, cuando esos tipos iban a golpearme, apareciste de la nada y los enfrentaste por mí. Recordaba. Claro que recordaba. Nunca lo olvidé, y no me voy a ir ahora. No esta vez. Sostuve su mano y dejé que el silencio hablara por nosotros. Esa noche, acostada en esa cama de hospital, hice una promesa a mí misma. Cuando todo esto terminara, le pediría perdón a Beatriz. Le diría que siempre tuvo razón. Sería la mamá que merecía, si sobrevivía. Mónica trabajó rápido. En 2 días tenía armado un expediente completo sobre la vida secreta de mi esposo, y lo que descubrió era peor de lo que imaginaba. La importadora de vinos había quebrado hace 2 años. Rodolfo me había ocultado eso, fingiendo que iba a trabajar cada mañana cuando en realidad pasaba el día haciendo quién sabe qué. Pero no era solo eso. Rodolfo tenía deudas enormes. 3.200.000 pesos con un prestamista ligado al crimen organizado. Había invertido en un esquema ilegal de importación que salió mal y ahora lo amenazaban de muerte. Y para completar el cuadro, tenía una amante, Valeria, 29 años, instructora de yoga, rubia platinada, uñas enormes, ropa ajustada. Mónica me mostró las fotos, los dos en un motel, tomados de la mano en Plaza Satélite, cenando en restaurantes caros. 2 años de aventura, 2 años de mentiras. Los mensajes entre ellos son reveladores, dijo Mónica, con asco en la voz. Leyó algunos para mí. Valeria preguntando cuándo Rodolfo iba a dejar a la vieja. Rodolfo prometiendo que pronto estaría todo resuelto. Valeria cobrando regalos, viajes, lujos que Rodolfo pagaba con el dinero que yo pensaba que iba a su empresa. ¿Ella sabía de las deudas? Sabía, y aún así siguió con él, pensando que cuando tú desaparecieras, se iba a quedar con todo. ¿Desaparecieras? Qué palabra bonita para lo que intentó hacerme. Mónica había conseguido también la confesión del farmacéutico que vendió la droga a Rodolfo. 18.000 pesos por un compuesto que debería convertirme en un vegetal ambulante. Tenemos las cámaras de la terminal también, continuó. Rodolfo poniendo el polvo en el jugo, cargándote al autobús, saliendo sin mirar atrás. Está todo grabado. Debería estar llorando, debería estar destruida, pero ya había llorado tanto en las últimas 48 horas que no me quedaban lágrimas. Solo tenía rabia, una rabia fría calculada que quemaba en mi pecho como brasa. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué hacemos? Mónica sonrió. Una sonrisa de depredadora. Ahora esperamos. Rodolfo metió una solicitud en el juzgado para tener acceso a tus cuentas bancarias. Dijo que desapareciste y necesita el dinero para financiar las búsquedas. ¿Las búsquedas? ¡Qué ironía! La audiencia es en 5 días y vas a aparecer ahí, viva, con memoria, con todas las pruebas. Su cara va a ser impagable. Pensó que sería el crimen perfecto. Olvidó que la mejor amiga de su esposa es delegada, completó Mónica. Las dos reímos, una risa amarga, sin alegría, pero aún así, una risa. Era bueno tener a alguien de mi lado. Mónica se fue esa noche, prometiendo volver en 2 días con más información. Alejandro se quedó conmigo, como había estado desde el principio. Deberías descansar, le dije. Ya llevas 3 días sin dormir bien. Duermo cuando estés segura. Lo miré, al hombre en que se había convertido, gentil, dedicado, leal, todo lo que Rodolfo nunca fue. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio bueno,
un silencio lleno de cosas no dichas que algún día se dirían. A la mañana siguiente, Mónica me llamó con noticias urgentes. Victoria, tu esposo, llamó al hospital. Mi sangre se heló. ¿Sabe que estoy aquí? No. Estaba llamando a hospitales en la ruta del autobús, buscando a una mujer de 50 y tantos años sin documentos. La recepcionista casi le dice que estabas internada. Casi. Llegué segundos antes. Te puse bajo protección policial. Ninguna información puede darse sobre ti a nadie. Respiré aliviada, pero la paranoia se había instalado. Mónica, ¿y si descubre? ¿Y si viene aquí a matarme de verdad? No va a pasar. Hay 2 policías en la puerta de tu cuarto las 24 horas. ¿Estás segura, Victoria? Te lo prometo. Quería creer. Necesitaba creer. Hay algo más, dijo Mónica, y su tono cambió. Se volvió más vacilante. ¿Qué? Es sobre Mateo. Mateo, mi hijo, 31 años, trabajaba en la empresa del padre, siempre pidiendo dinero prestado. ¿Qué pasa con Mateo? Victoria, él sabía de la amante desde hace más de un año. El mundo se detuvo. ¿Qué? Encontramos mensajes entre él y Rodolfo. Mateo sabía del romance con Valeria y no te dijo, y ahora, después de que desapareciste, acordó testificar a favor del padre en el tribunal. Va a decir que su matrimonio era perfecto. No podía respirar. No podía pensar. Mi hijo, mi propio hijo. ¿Y Beatriz? Pregunté, la voz quebrándose. Beatriz está desesperada buscándote. Fue a la delegación 3 veces en los últimos 2 días. Sabe que hay algo mal. Claro que sabía. Beatriz siempre supo. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo. Alejandro estaba a mi lado, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Rodolfo casi me encuentra por segundos, pero la suerte había cambiado de lado. Y mi hijo, mi propio hijo, sabía todo y no me dijo. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, procesando lo que Mónica me había contado. Mi hijo sabía. Hace más de un año, Mateo sabía que su padre tenía una amante y eligió no decirme. ¿Por qué? Intenté recordar a mis 2 hijos creciendo. Intenté entender dónde me equivoqué. ¿En qué momento las cosas salieron tan mal? Mateo siempre fue del padre. Desde pequeño prefería a Rodolfo. Quería ir a los viajes de negocios. Se deslumbraba con los regalos caros que el padre traía. Repetía las frases que Rodolfo decía como si fueran verdades absolutas. Yo pensaba que era bonito. Un niño que admira a su padre. ¿Qué podía tener de malo? Todo. Todo estaba mal. Rodolfo llevaba a Mateo a reuniones que probablemente eran encuentros con la amante. Le daba dinero para que se quedara callado, para que no hiciera preguntas, para que fuera cómplice. Y Mateo aceptaba. Aceptaba porque era más fácil, porque el dinero era bueno, porque nunca aprendió la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La culpa también era mía. Estaba demasiado ocupada construyendo mi negocio, trabajando demasiado para sostener a la familia mientras Rodolfo fingía tener una empresa. Tercericé la crianza de mi hijo al hombre equivocado. Pero Beatriz era diferente. Beatriz siempre fue diferente. Desde pequeña me seguía a todos lados. Cuando abrí mi primera pastelería, un puesto de pasteles en el Tianguis de Tepito, Beatriz tenía 8 años e insistía en ir conmigo. Se sentaba en un banquito detrás del mostrador, hacía la tarea mientras yo atendía a las clientas. Observaba todo con esos ojos grandes y curiosos. «Mamá, ¿por qué esa señora estaba llorando?», preguntó una vez después de que una cliente se fue secando lágrimas. «Porque su esposo hizo algo muy feo, hija, y está triste». «¿Qué hizo?». «Cosas de adultos. Lo entenderás cuando crezcas». «No quiero entender. Quiero ayudarla». A los 12 años, Beatriz comenzó a ayudarme con el inventario. Verificaba las piezas, organizaba por tamaño, anotaba lo que faltaba. Tenía un talento natural para los números y una memoria impresionante. A los 15 ya atendía clientas. Las mujeres la adoraban. Tenía una forma gentil de escuchar, de hacer que la gente se sintiera especial. Y escuchaba las historias de matrimonios infelices, de traiciones, de mujeres que lo habían dado todo por la familia
y recibieron ingratitud a cambio. Mamá, cuando crezca quiero ser médica de familia. ¿Por qué, hija? Porque quiero ayudar a esas mujeres. Quiero hacer justicia por ellas. Abracé a mi hija ese día, orgullosa. No sabía que un día yo sería una de esas mujeres. A los 16, Beatriz vino a contarme que había visto a su papá con otra mujer. Y yo no le creí. La llamé mentirosa. Le dije que estaba inventando porque no le gustaba su padre. Beatriz nunca volvió a tocar el tema, pero su mirada cambió. Se alejó de Rodolfo. Pasó a evitarlo, a hablar lo mínimo necesario. Y yo, ciega y cobarde, fingí no notarlo. Acostada en esa cama de hospital pensando en mis 2 hijos, finalmente entendí la diferencia entre ellos. Mateo eligió el dinero. Beatriz me eligió a mí. Y ahora, mientras yo estaba ahí escondida, lastimada, traicionada, Mateo se preparaba para testificar a favor del padre, y Beatriz estaba desesperada buscándome. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba decirle la verdad. Mónica autorizó. Dijo que Beatriz era de confianza, que podría ayudar en el plan. Y al final de la tarde, mi teléfono sonó con su nombre en la pantalla. «Hija mía», contesté temblando. «¡Mamá! ¡Mamá!». Beatriz estaba llorando, sollozando. Nunca la había escuchado llorar así. Mónica me contó. «Mamá, gracias a Dios, pensé que te había perdido. Estoy aquí, hija, estoy viva. Yo sabía que había algo mal. Lo sabía, lo sentí. Mamá, cuando no contestaste el teléfono, cuando no mandaste mensaje diciendo que habías llegado, sentí que había algo muy malo. Debí haberte escuchado, hija, hace 12 años cuando lo viste en la plaza». Silencio. Beatriz llorando más. ¿Se acuerda de eso? Nunca lo olvidé, Beatriz. Solo no quise creer, y lo siento mucho. Siento mucho no haberte escuchado, haberte llamado mentirosa, haber elegido a él en vez de a ti. Mamá, perdóname tú a mí. Perdóname por no haber insistido más. ¿Perdonar? Tú me perdonas a mí, hija. Tuviste razón todo este tiempo y yo fui una idiota. No fuiste idiota. Confiaste en tu esposo. No hay nada malo en eso. Había todo de malo, hija, y casi pago con mi vida. Beatriz quiso ir al hospital inmediatamente, tomar su carro y manejar hasta Puebla, abrazarme, protegerme. Todavía no, hija. Mónica tiene un plan, una audiencia en 5 días. Necesito aparecer ahí, viva, con todas las pruebas. ¿Qué audiencia?, le expliqué. Rodolfo pidiendo acceso a mis cuentas, alegando que había desaparecido, fingiendo ser el esposo preocupado. «Voy a estar ahí», dijo Beatriz, su voz cambiando de llorosa a determinada. «Voy a ser tu testigo en esa audiencia. Hija, no necesitas». «Mamá». Su voz cortó la mía, firme, sin espacio para discusión. «Me enseñaste a ser fuerte, me enseñaste a luchar. Me dijiste que me levantara, sacudiera el polvo e intentara de nuevo. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por ti. No discutas conmigo». Lloré, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de gratitud, de orgullo, de amor. ¿Qué hice para merecer una hija como tú? Me criaste, eso hiciste. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Mónica llegó al hospital 2 días antes de la audiencia. Traía todo. Las pruebas, los videos, los prints de mensajes, la confesión del farmacéutico, una carpeta gruesa de documentos que probaban, sin sombra de duda, que mi esposo había intentado destruirme. «El plan es simple», explicó esparciendo los papeles en la mesita del cuarto. «Rodolfo metió una solicitud para acceder a tus cuentas. Dijo que desapareciste y necesita el dinero para financiar las búsquedas. ¡Qué ironía! Me hizo desaparecer y ahora quiere dinero para buscarme». «Exacto. La audiencia es el jueves a las 2 de la tarde en el juzgado de la Ciudad de México. Vas a aparecer ahí, viva, lúcida, con memoria intacta y con todas estas pruebas. Su cara va a ser impagable», dije. «Va a ser más que impagable, va a ser histórica.
Alejandro estaba sentado al otro lado del cuarto, escuchando en silencio. No se había movido de mi lado en ningún momento durante esos días. Se había convertido en mi ancla, mi punto de equilibrio, mi razón para creer que todavía existían hombres buenos en el mundo. Mónica vaciló, miró a Alejandro, luego a mí. Victoria, hay algo más sobre Mateo. Mi estómago se hundió. ¿Qué pasa? Me mostró prints de conversación entre Rodolfo y Mateo. Mensajes intercambiados en los últimos meses. En los últimos años. Mi hijo sabía de la amante. Hace más de un año. Sabía. Pero no era solo eso. Cuando desaparecí, Rodolfo llamó a Mateo, dijo Mónica. Le pidió que testificara a favor de él en el tribunal, que dijera que su matrimonio era perfecto, que yo nunca daba señales de querer irme. ¿Y qué respondió Mateo? Mónica me mostró el mensaje. Cuenta conmigo, papá. Diré que el matrimonio era perfecto. Leí y releí. No podía procesar. Hay más, dijo Mónica. Intervinimos el teléfono de Rodolfo. Hay un audio de Mateo. Presionó play. La voz de mi hijo llenó el cuarto. Papá, ¿mamá sospechaba algo? Y la voz de Rodolfo respondiendo, no te preocupes, no sospechaba nada. La voz de mi hijo, fría, calculista, preguntando si yo había descubierto algo antes de ser envenenada, como si fuera una cuestión logística, como si yo fuera un problema a resolver. Corrí al baño y vomité. No era la droga, no era la debilidad. Era la traición de mi propia sangre. Cuando volví al cuarto, Alejandro me abrazó. Mónica se quedó en silencio, esperando. No puedo, dije, la voz quebrada. No puedo enfrentar a los dos, a mi esposo y a mi hijo. ¿Cómo voy a hacer eso? Victoria, comenzó Mónica, solo quiero irme, desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar lejos de todo esto. Alejandro y Mónica se miraron sin saber qué decir, y entonces mi teléfono sonó. Hija mía, contesté, la voz todavía ronca del llanto. Mamá, ¿qué pasó? La noto diferente. Lo siento en su voz. Le conté sobre Mateo, sobre los mensajes, sobre el audio. Silencio del otro lado de la línea. Y entonces la voz de mi hija volvió, diferente. No era la voz de una hija preocupada, era la voz de una guerrera. Mamá, escuche lo que voy a decirle. Hija, no puedo. Sí puede. La fuerza en su voz me hizo detenerme. Pasé 12 años sabiendo que papá no prestaba. 12 años siendo llamada mentirosa, exagerada. 12 años viéndola defenderlo mientras yo me tragaba mi rabia en silencio. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Y sabe por qué nunca me di por vencida con usted? Porque usted nunca se dio por vencida conmigo. Cuando reprobé mi examen médico la primera vez, ¿recuerda lo que me dijo? Levántate, sacude el polvo e inténtalo de nuevo. Exacto. Y me levanté, e intenté, y pasé gracias a usted. Silencio. Entonces ahora soy yo la que le dice, levántese, mamá. Sacuda el polvo y vaya al juzgado a destruir a esos dos. Comencé a llorar de nuevo, pero eran lágrimas diferentes. Construyó un imperio vendiendo pasteles en el tianguis. Crió 2 hijos sola mientras papá fingía trabajar. Sobrevivió a un envenenamiento que debería haberla borrado de la existencia. ¿Cree que no puede enfrentar a un cobarde y a un mimado? Reí en medio del llanto. Una risa mojada, pero aún así, una risa. Y otra cosa, mamá. Si usted no va, voy yo. Voy allá sola y los destruyo con mis propias manos. Pero prefiero que usted vea, porque se merece ver sus caras cuando se den cuenta de que perdieron. Miré a Alejandro y Mónica, que observaban en silencio. Eres igualita a mí, ¿sabías? Lo sé. Por eso se va a levantar de esa cama e ir conmigo. Respiré hondo. Sequé las lágrimas. Endurecí la voz. Está bien, hija. Voy a ir. Del otro lado de la línea, casi podía ver la sonrisa de mi hija. Esa es mi mamá. Faltaban 5 días. 5 días para enfrentar al hombre que intentó matarme y al hijo que me traicionó. Pero ya no estaba sola. Tenía a Alejandro, tenía a Mónica y tenía a Beatriz. Y eso era todo lo que necesitaba. Los 5 días antes de la audiencia fueron los más largos de mi vida.
Me recuperaba poco a poco. La droga había salido de mi sistema, pero los efectos emocionales todavía estaban ahí. Despertaba en medio de la noche sudando frío, soñando con Rodolfo susurrando en mi oído. A veces tenía flashbacks durante el día, el sabor amargo del jugo, las piernas flojas, la sensación de estar perdiendo el control de mi propio cuerpo. Alejandro no se movió de mi lado. Dormía en un sillón del cuarto. Despertaba antes que yo. Traía café de la cafetería del hospital y siempre bebía primero para mostrarme que era seguro. «No necesitas hacer eso», dije la tercera vez que lo hizo. «Lo sé, pero quiero que te sientas segura». Hablábamos por horas sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Descubrí cosas sobre Alejandro que nunca había imaginado. Había estado casado 22 años con una mujer llamada Sofía, también médica, que murió de cáncer hace 3 años. «La vida es irónica», dijo. «Pasó toda su carrera tratando el cáncer en otros y murió de cáncer. La amabas mucho. Fue mi compañera, mi mejor amiga, mi compañera de vida. Cuando murió, pensé que no iba a poder continuar. Pero continué». «Uno siempre continúa, Alejandro. Es lo que hacemos». Le conté también sobre los años de matrimonio con Rodolfo, sobre las noches que dormía sola mientras él trabajaba hasta tarde, sobre las veces que sospechaba, pero elegía ignorar. «Nunca fuiste feliz con él, ¿verdad?», preguntó Alejandro. Pensé por un momento. ¿Había sido feliz? Pensaba que sí, pero creo que solo estaba acostumbrada a la rutina, a la compañía, a la idea de tener una familia. Felicidad de verdad. No sé si la conocí. «Sí la conociste», dijo Alejandro. «Me contaste sobre Beatriz, sobre cómo son tan unidas, cómo es tu mejor amiga. Eso es felicidad, Victoria. Eso es amor verdadero». Tenía razón. Beatriz era mi felicidad. Siempre lo había sido. La cuarta noche, mientras intentaba dormir, Alejandro acercó el sillón a mi cama. «Victoria, ¿puedo contarte algo?» «Claro». «¿Recuerdas esa noche? La fiesta de graduación, en el patio de la escuela». Cerré los ojos y recordé. Era diciembre de 1985. La última fiesta del colegio antes del bachillerato. El gimnasio decorado con globos azules y blancos, música alta, gente bailando. Adolescentes aprovechando las últimas semanas antes de convertirse en adultos. Estaba cerca de la mesa de refrescos cuando Alejandro apareció a mi lado. Estaba diferente esa noche. Se había puesto una camisa formal, peinado el cabello, hasta se quitó los lentes. «Victoria, ¿puedo hablar contigo en privado?» Miré alrededor. Mis amigas estaban bailando. Nadie notaría mi ausencia. «Claro, Alejandrito, ¿qué pasó?» Me llevó al patio de la escuela. Era una noche calurosa de verano, con la luna llena iluminando todo. El olor a jazmín en el aire, grillos cantando, la música de la fiesta amortiguada por la distancia. Nos detuvimos bajo un árbol. Alejandro temblaba. «Victoria, yo necesito decirte algo». «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy, no estoy, respiró hondo. «Ensayé esto 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás aquí frente a mí olvidé todo». Reí. «Tranquilo, Alejandrito. Soy yo. Puedes hablar». Me miró a los ojos y vi algo ahí que nunca había visto antes. O tal vez sí lo había visto y había fingido no ver. «Victoria, somos amigos desde hace 3 años, y en estos 3 años fuiste la persona más importante de mi vida. Me defendiste cuando nadie más lo hacía. Me hiciste reír cuando solo quería llorar. Me hiciste creer que podía ser alguien». Mi corazón comenzó a acelerarse, y yo no sé cómo decir esto, pero dio un paso hacia mí. Podía sentir su calor, su nerviosismo, su amor. «Victoria, Un claxon cortó la noche. Nos volteamos. Un carro rojo se había detenido en la entrada de la escuela. Un Tsuru del año, brillando bajo la luz de los postes. Y recargado en él, sonriendo como si fuera dueño del mundo, estaba Rodolfo. «Victoria, ven, te voy a dar un aventón». Rodolfo, el popular, el guapo, el capitán del equipo de fútbol.
El tipo que todas las chicas querían y que por alguna razón me había elegido ese mes. Miré a Alejandro, a mi amigo, al chico que estaba a punto de decirme algo importante. «Perdón, Alejandrito. Hablamos después, ¿sí?» Y me fui, sin mirar atrás, sin ver su rostro desmoronándose, sin saber que ese después nunca llegaría. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en el cuarto del hospital, 40 años después. «Iba a pedirte que fueras mi novia esa noche», dijo Alejandro, la voz ronca. «Iba a decirte que te amaba desde los 14 años, que eras la persona más valiente y más hermosa que conocía, que quería pasar el resto de mi vida a tu lado. Alejandro». Y entonces Rodolfo apareció con ese carro, con esa sonrisa, y te fuiste. No sabía, te juro que no sabía. Lo sé, eras joven, y él era él. Silencio. Me quedé en el patio 1 hora después de que te fuiste, continuó, mirando la luna, tratando de entender dónde me había equivocado. Y entonces decidí que iba a ser alguien, que iba a estudiar medicina, que iba a convertirme en un profesional respetado, que iba a probar que era lo suficientemente bueno. No necesitabas probar nada. Lo sé ahora. Pero en ese entonces pensé que me elegiste a él porque era mejor que yo. Más guapo, más rico, más popular. Y pasé 40 años tratando de compensar eso. Silencio. ¿Te arrepientes?, pregunté. ¿De no haber insistido esa noche? Todos los días de mi vida. ¿Y ahora? Alejandro sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de esperanza. Ahora tengo una segunda oportunidad, y no la voy a desperdiciar. El día de la audiencia llegó. El juzgado de la Ciudad de México estaba lleno ese jueves. Abogados de traje corriendo por los pasillos, familias esperando audiencias, el ruido de tacones en el piso de mármol, de voces resonando en las paredes altas. De vidas siendo decididas detrás de puertas cerradas. Estaba en un carro estacionado afuera con Beatriz y Alejandro. Mónica había ido adelante a preparar el terreno. La audiencia estaba programada para las 2 de la tarde. Eran la 1:45. «Mamá, ¿cómo se siente?» Miré a Beatriz. Mi hija estaba impecable. Traje negro, cabello recogido, maquillaje discreto. Parecía una doctora de película. «Nerviosa», admití. «Muy nerviosa. Es normal, pero no tiene que tener miedo. Voy a estar a su lado todo el tiempo». Alejandro sostuvo mi mano. «Victoria, sobreviviste a lo peor. Despertaste en ese hospital cuando deberías haber olvidado todo. Estás aquí, viva, lúcida, lista para luchar. Eso ya es una victoria». Respiré hondo. Tenían razón. Había sobrevivido. Y ahora iba a hacer justicia. «Vamos», dije. Entramos al juzgado por una puerta lateral. Mónica había conseguido acceso discreto para que Rodolfo no me viera antes de tiempo. Subimos 2 pisos de escalera. Atravesamos un pasillo vacío. Nos detuvimos frente a una puerta con el número 7. «Es aquí», dijo Mónica esperándonos. La audiencia ya comenzó. Rodolfo está ahí adentro haciendo su show. «¿Mateo también está?» «Está, sentado al lado del padre, listo para testificar». Mi estómago se contrajo, pero tragué el miedo. Beatriz acomodó su saco, tomó su carpeta de documentos y se posicionó frente a mí. «Mamá, cuando entre, cuente hasta 10 y entre detrás de mí. No mire a Rodolfo. No mire a Mateo. Míreme solo a mí, yo la voy a guiar». «Entendido. ¿Y mamá?» «¿Qué?» Beatriz sonrió, una sonrisa feroz. «Disfrute cada segundo». Abrió la puerta y entró. Conté hasta 10. Y entré. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba. Una mesa grande en el centro donde el juez estaba sentado. Del lado izquierdo, Rodolfo y su abogado. Del lado derecho, una silla vacía, la silla de la víctima. Mateo estaba sentado detrás de su padre en una fila de sillas para testigos. Cuando entré, el mundo se detuvo. Rodolfo estaba en medio de una frase. Estaba diciendo algo sobre lo desesperado que estaba por encontrar a su esposa, sobre cómo necesitaba el dinero para continuar las búsquedas.
Su voz era convincente, llena de emoción fingida. Y entonces me vio. El color desapareció de su rostro. Los ojos se abrieron enormes. La boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Parecía un pez fuera del agua, ahogándose con el aire. Victoria. Su voz salió como un susurro estrangulado. No respondí, no lo miré. Miré a Beatriz, como me había indicado. Y mientras el juez preguntaba quién era yo, mientras Rodolfo tartamudeaba excusas, mientras Mateo palidecía en su asiento, supe algo con absoluta certeza. Él quiso darme veneno. Yo le di prisión. 35 años de matrimonio. 35 años de mentiras. Todo terminando en esta sala. Pensé que conocía a mi esposo. Pensé que conocía a mi hijo. La vida me mostró que solo conoces a las personas de verdad cuando tienen que elegir un lado. Y cuando eligieron, eligieron mal. Ahora les tocaba pagar. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te importa.